Quisiéramos, en lugar, señoras senadoras y señores senadores, saludar a don David y a su señora y familia, a los señores representantes de los señores comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de Carabineros y de Policía de Investigaciones de Chile, al señor representante y encargado de negocios de la Embajada de Israel en Chile, a los señores representantes de la colonia israelita, a los señores rabinos Menashe Perman, al señor rabino Samuel Perman, al señor rabino Ishaí Liberson, a los integrantes del Grupo WISO, a los señores miembros del Grupo Defensa Global, invitados especiales, señoras y señores. Hoy rendimos homenaje a un sobreviviente, a un hombre que encarna el testimonio de la lucha por la dignidad humana y la ley natural. Él sobrevivió al horror y a la ignominia de Auschwitz-Birkenau. Y como él mismo ha comentado, sobrevivió para contarlo. El suyo es un testimonio de lucha y de vida, que vence a la muerte y al intento de imponer la intolerancia y la barbarie, sustentado en falsas doctrinas acerca de supuestas superioridades y predestinaciones. Hoy saludamos a David Feuerstein y aprovechamos de aprender de su vivencia y compromiso desde la experiencia chilena de promoción y defensa permanente de los derechos humanos y de una voluntad de avanzar de manera sustantiva hacia una sociedad más multicultural, integrada e inclusiva. David nació en Szczecin, Polonia, en 1925. En 1943 estuvo confinado junto a toda su familia en el campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau, ubicado a unos 43 kilómetros al oeste de Cracovia. Allí le grabaron en su brazo izquierdo la marca de prisionero número 160.023, que aún es visible en su cuerpo. Posteriormente fue apartado del resto de su familia y conducido a los barracones que albergaban a los detenidos que eran empleados como mano de obra. Sus padres y 3 de sus hermanos menores murieron en las cámaras de gases, mientras él y su hermano José, 2 años menor, lograron sobrevivir. Él fue enviado posteriormente al gueto de Varsovia, lugar de donde logró escapar en 1944. Desde ese momento pasó a luchar clandestinamente contra el régimen nazi, lo que se prolongó hasta la liberación de Polonia por parte de las tropas rusas el 27 de enero de 1945. Al culminar la Segunda Guerra Mundial, viajó a Chile, donde se radicó en forma definitiva, formando su hogar. Actualmente se dedica a actividades empresariales, además de apoyar activamente a entidades de carácter cultural y religioso. Destaca su labor como presidente de la sede en Chile de Yad Vashem, el Instituto Conmemorativo de los Mártires y Héroes del Holocausto, entidad creada en 1953 en Jerusalén, cuya misión es difundir el legado y dar reconocimiento público a personalidades que a través de su labor sean testimonio de permanente defensa de la libertad de expresión y de culto, constante respeto por la tolerancia e igualdad de los seres humanos, así como del mutuo entendimiento entre los pueblos en el día del Holocausto. David Feuerstein ha enfocado su acción hacia la transmisión histórica de los sucesos relacionados con el Holocausto, como una forma de honrar la memoria de su familia, del pueblo judío y de la condición humana. Desde nuestra perspectiva nacional, reconocemos en ese quehacer el ejercicio persistente, legítimo de la memoria, como condición ineludible para imaginar y edificar un futuro más humano y cada día más democrático. Recordemos que el Holocausto es uno de los grandes antecedentes históricos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que nuestro país adscribe e invoca como doctrina y norma jurídica esencial, permanente
e imprescriptible de nuestra convivencia. La acción de Feuerstein al frente de dicho instituto se ha centrado en transmitir a las futuras generaciones lo aprendido en este doloroso episodio de la historia de la humanidad, llevando la memoria a instituciones, colegios, universidades, círculos de investigación, museos y exposiciones. También se ha destacado por su lucha internacional contra el antisemitismo, denunciando las acciones de la época nazi y alertando acerca de los peligros que entrañan algunos movimientos contemporáneos de inspiración neofascista. Este testimonio vital nos conduce a resaltar que en Chile la antidiscriminación, hoy materializada en un cuerpo legal, constituye una aspiración y una demanda social fundamental que se propone evitar las manifestaciones de discriminación en sus distintas modalidades, sexual, étnica, cultural, social y religiosa, en el entendido de que una sociedad verdaderamente democrática no solo no discrimina y tolera la diferencia, sino que reconoce la riqueza que implica la diversidad y aprende y crece con ella. En una entrevista, Feuerstein reveló que tras escapar de Auschwitz y descubrir la tragedia que padecía su familia, se dio cuenta de que Dios le había entregado la oportunidad de sobrevivir para denunciar lo que había ocurrido, para luchar contra el olvido. Es la oportunidad divina que se entrega a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en todo tiempo y lugar. Vivir para contarlo y denunciarlo, sin temor ni ambigüedades. Contradiciendo de alguna manera a Theodor Adorno, quien sostuviera que después de Auschwitz no es posible la poesía ni las palabras, Feuerstein ha mantenido su voz encendida, apelando a la conciencia del hombre. Ese hombre con mayúscula, capaz de soportar la barbarie y la caída, para volver a levantarse y cantar, celebrando la vida infinita. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Lili Pérez. Señor presidente, don David, familia, rabinos que nos acompañan, amigas y amigos, senadoras, senadores, miembros de la mesa. Primero que todo, quiero comenzar mi intervención valorando el gesto de nuestro Senado que se realiza hoy día en este hemiciclo. Si bien la real fecha de la conmemoración del Holocausto es el día 27 de enero, día que las tropas soviéticas liberaron a los presos del campo de exterminio de Auschwitz, destaco la importancia y solemnidad con la cual hoy, 70 años después de su fin, se recuerda uno de los periodos más oscuros y sangrientos de la historia universal. El Holocausto, cuyo significado en griego significa sacrificio por fuego, técnicamente se entiende como el exterminio sistemático de judíos por parte del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este genocidio, también conocido como la solución final, se extendió por más de 6 años, terminando con la vida de más de 6 millones de hombres, mujeres, niños y niñas. Pero tal como sostuvo Elie Wiesel, judío rumano, sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, quien dijo: en el Holocausto no solo murieron judíos, murió el hombre y murió nuestra civilización. Fueron años donde lo peor del hombre quedó en evidencia. Una época donde un grupo de personas, lideradas por un ser lleno de odio, fue capaz de torturar niños, experimentar con recién nacidos, separar a familias completas, someter a cientos de miles de personas a torturas inimaginables y hacer desaparecer de la faz de la tierra a millones de personas. Durante años, el ser humano se transformó en una bestia capaz de cometer atrocidades sin límite alguno, haciendo desaparecer los conceptos de fraternidad, bien común, unidad, respeto y dignidad. El idealismo exacerbado y una ambición sin límites encontraron en la diferencia un medio perfecto para desarrollarse y generar las peores crueldades que se tengan memoria. Teniendo presente lo anterior
quisiera, en nombre de la bancada de senadores de Renovación Nacional que me han dado este privilegio esta tarde, aprovechar esta instancia para presentar y homenajear a un hombre digno de admiración. Hoy contamos con el honor de tener aquí la presencia de don David Feuerstein, sobreviviente, único sobreviviente que queda en Chile del campo de exterminio de Auschwitz. Don David Feuerstein, con quien tuve la suerte y el privilegio de recorrer el Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Israel, en Jerusalén, en la única y primera visita presidencial que ha hecho un presidente de la República de Chile, el presidente Sebastián Piñera, junto a la primera dama, y que don David, hace 2 años atrás, nos guió a través del Museo del Holocausto, Yad Vashem, nos orientó y nos mostró todas las atrocidades, pero también toda la maravilla de lo que es un ser humano que no solamente sobrevivió, sino que le agradece a Dios todos los días por estar vivo y que además tiene alegría de vivir. Don David se ha destacado por su constante lucha contra el olvido, su constante lucha ganándose así el respeto y la admiración de todos quienes lo conocemos. Su vida y su obra son simplemente asombrosas. Nació en Polonia el año 1925, fue trasladado con apenas 16 años a un campo de trabajo forzado en la provincia de Silesia y luego en marzo del año 1942 fue destinado a Auschwitz, donde luego de más de 1 año logró escapar milagrosamente a la edad de 17 años. Luego de haber escapado de dicho campo de concentración, se unió a la resistencia polaca, con la cual combatió durante 10 semanas contra los nazis en Varsovia, y a pesar de ser herido, continuó su lucha para poder contar hoy su testimonio. Su combate contra el ejército nazi afortunadamente terminó, pero su lucha contra el olvido sigue hasta el día de hoy. Por eso, don David, su testimonio nos hace siempre más fuertes y determinados, para que millones de personas en este mundo, al igual que usted, por su intermedio, presidente, siempre tengan un destino mejor y sigan combatiendo contra ese olvido y esa indiferencia, sigan combatiendo contra la incitación al odio racial y religioso, sigan combatiendo contra la discriminación. Por esa razón lo que usted ha hecho no solamente es justo, sino que además es lo correcto. Siempre ha sido poco correcto negar hechos históricos, pero cuando se trata de negar el Holocausto es simplemente inaceptable. Por eso su labor de combatir ese olvido es tan importante y tan correcto. Estos días son días que vamos a recordar para reconocer lo que sucedió y también para reafirmar nuestro compromiso, como lo hacemos constantemente en nuestra bancada de Renovación Nacional, con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Son momentos como este, en los cuales es importante recordarle a las nuevas generaciones estos momentos horribles que vivió nuestra historia. Es ahora cuando debemos tomar lecciones sobre lo que fue el genocidio y el Holocausto, para proteger a todas aquellas minorías que en algún momento se pueden ver amenazadas. Este es el momento de consignar la importancia de la historia, el valor que tiene la historia y la utilidad que posee. Debemos siempre, independiente de lo horrible y doloroso que nos resulte, mirar hacia el futuro y de manera constructiva. Es por esto que si bien hoy día conmemoramos un episodio trágico de la historia del ser humano, sin duda su ejemplo de actuar con dignidad y de pie como lo vemos día a día es algo que nos invita a actuar. Por eso seguir su ejemplo de un hombre que vivió el reto más grande que ha vivido un judío en su vida, pero aún así luchó por sobrevivir y hoy trabaja para mantener la memoria histórica con miras hacia un futuro con unidad y respeto, sin rencor, sin odiosidades y con alegría de vivir. Unamos nuestras voluntades para poder juntos trabajar en aras de un futuro con respeto, unidad, hermandad y fraternidad.
Hagamos todo lo que esté en nuestras posibilidades para que en 70 años más nos recuerden a nosotros como los que iniciamos un cambio positivo, un real cambio en pro del bien común. De una vez por todas, mejoremos los libros de historia con hechos dignos de ser celebrados. He dicho. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Soledad Alvear. Señor presidente, estimado don David, miembros de la comunidad judía que hoy nos acompañan, estimados y estimadas colegas, rabinos, amigas y amigos. Deseo comenzar saludando cariñosamente a don David y a todos sus familiares y amigos que hoy nos acompañan. Especialmente a esta comunidad judía que, por cierto, ha aportado tanto a nuestro país. Es un honor, a nombre de la bancada de los senadores de la democracia cristiana, dirigir estas palabras en reconocimiento a don David Forstein, tan excepcional ser humano. Hoy, en esta sala del Senado de la República, rendimos un justo homenaje a este gran hombre. Nos convoca una persona que con su experiencia de vida nos ha enseñado los valores más importantes que deben existir en una sociedad. Esa experiencia de vida que nos interpela brutalmente a los seres humanos en cuanto a las atrocidades que podemos llegar a cometer. No estamos hablando de diferencias de opinión o de pensamiento. Estamos hablando de tortura, de asesinato, de los vejámenes más horribles, del exterminio. Hoy parece ser cosa común el recuerdo de las víctimas del Holocausto nazi. Sin embargo, incluso los intelectuales occidentales, que se precian de críticos, les costó mucho reconocer, nombrar y pensar el verdadero desgarro de la historia y ruptura de la humanidad que significó Auschwitz. En los años 40, 50 y 60 del siglo pasado, la actitud dominante fue la del silencio, la incomprensión, la incredulidad e incluso la indiferencia. Aunque hoy nos parezca increíble, en el año 1942, la noticia de la eliminación de 1 millón de judíos en Polonia no era portada del New York Times. En 1945, en Nuremberg, el genocidio no ocuparía el centro del juicio. ¿Por qué? Sin duda alguna, porque hay cosas tan horrorosas que el ser humano no quiere creer que es capaz de hacer. Y cuando contempla avergonzado su obra, quiere inmediatamente alejar la vista y ser cubierto por el tranquilizador olvido. Dice un intelectual búlgaro, comillas, debemos constituirnos en militantes de la memoria, cierre comillas. ¿Por qué? Es la pregunta. Para honrar a las víctimas cuyos nombres no debemos olvidar y su buen nombre restablecer. Recordaremos así para hacer justicia con sus derechos y el buen nombre de las víctimas, de los que ya no están físicamente con nosotros. Recordamos para sancionar a los victimarios, no por un afán de venganza, y sí con una vocación de justicia. Recordamos para actualizar el ideal de vivir en una comunidad en que a cada uno se le da lo que en derecho le es debido, analizando las injusticias del pasado. Volvemos a traer al corazón de la sociedad para anticipar, evitando o aminorando futuros estallidos de odio social, político o racial. Recordamos para evitar que ante el silencio la sociedad sea corroída por la sospecha y la inseguridad jurídica. La memoria, el ser testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia del porvenir.
hay cosas que simplemente no podemos olvidar. Una de ellas es la dignidad de la persona humana. Cuando preparaba estas líneas, pensaba cómo abordar un merecido homenaje a este hombre polaco de nacimiento y chileno por adopción, que es un testimonio viviente de uno de los capítulos más tristes de la historia de la humanidad. Pues bien, volví a leer un reportaje que un periódico nacional hiciera hace unos 8 años sobre la vida de don David. Allí él reflexionaba, comillas, es increíble creer que alguien sobrevivió. Yo jugué todo el tiempo, me hice el tonto, el inteligente, el inválido. Engañé para vivir 1 hora más, para no recibir latigazos. Luché para no morir. Agregaba, no tenían respeto, violaban a mujeres jóvenes. Si ejecutaban a alguien y no morían, lo dejaban sufriendo horas. Eso yo lo puedo contar. Lo vi, lloré y le dije a Dios, ¿por qué me dejaste vivo? Con el tiempo lo he entendido. Trabajo para que la historia no se repita. Quedé para aportarle algo a la humanidad, nos señala don David. Y por eso estamos hoy acá rindiendo este homenaje. Porque le tocó enfrentar el dolor de ser separado de su familia cuando tenía 16 años y trasladado al campo de trabajo en septiembre de 1941, en donde estaría durante 6 meses. Luego vino el paso por Overslassig, en donde estuvo 3 meses trabajando en la construcción de una planta eléctrica. Pese a las complejidades y precariedades que debía enfrentar, hay un recuerdo imborrable para don David. El intercambio de cartas con su familia, gracias a un ayudante del jefe de la obra que trasladaba los fines de semana al gueto en donde vivía la familia de don David. De ahí recibirá el desgarrador mensaje de su madre, comillas, querido hijo, es la única oportunidad que tengo de enviarte mi amor y despedirme de ti. Nos hace pensar que pronto nos liquidarán. Ya no queda nada ni nadie, solo el amor a ustedes que componen mi familia y mi fe y me mantienen en pie. Cierre comillas. Por eso, como institución de la República de Chile, en el Senado queremos rendir este homenaje, porque hoy lo tenemos acá pese a todo lo vivido. Pese a este inmenso dolor de haberse enterado que su madre, su padre y sus hermanos fueron deportados y exterminados en agosto de 1943 en las cámaras de gas del más grande campo de concentración de Europa, Auschwitz. Recuerdo, don David, estimados colegas y amigos y amigas, que siendo ministra de Relaciones Exteriores me tocó ir a Polonia y visité Auschwitz. Llevé una corona, escribí un mensaje, me tocó recorrer Auschwitz, sentir aún el olor, ver ese conjunto de maletas, ver esa ropa de guagua, ver los sombreros, ver cantidades de huesos, ver los hornos, ver esa línea del tren que tantas veces había observado en las películas que tratan del holocausto judío. Y de verdad, mirando alrededor, pensé, esto estaba tan cerca de las ciudades. ¿Cómo pudo el mundo permanecer indiferente? ¿Y cómo nos interpela el día de hoy, a todas y a todos, el no permanecer jamás indiferente a los genocidios, a los exterminios, a las violaciones a los derechos humanos en ningún lugar del mundo? El mismo campo de concentración en donde don David fue trasladado en otoño de 1942, pero donde no alcanzó a encontrarse con su familia,
pues abandonó el campo de concentración en mayo de 1943, apenas 3 meses antes de la llegada de sus padres y sus hermanos de 7 y 9 años y su hermana de 2. Ha recordado a don David que el terror que lo invadió al llegar a Auschwitz no lo abandonaría jamás, y lo comprendo. Cada una de las 300 barracas tenía espacio para 250 pesos. Dormían hacinados en camarotes de madera, cubiertos con paja y restos de frazadas. Las comidas eran mínimas: agua hervida con sabor a grano tostado en la mañana, sopa de calabaza con restos de carne podrida al almuerzo y pan en la noche, siendo sometidos a llamados de lista a cualquier hora, inspecciones, latigazos y otros maltratos físicos y psicológicos que hacían imposible a los presos dormir. Por eso hablamos de un justo reconocimiento, porque usted, don David, con valentía y tesón, pudo hacer frente a estos horrores. Don David ha señalado que en un momento fue iluminado por Dios para fingir que su chaqueta se había caído y al recogerla saltar para el otro lado de un muro que dividía las barracas. Eso significó que se salvara, pues pasaría a ser parte del grupo de 1000 personas seleccionadas para ir a limpiar las ruinas de los guetos de Varsovia. Allí, durante la insurrección de agosto de 1944, se escapó del campamento junto a otros compañeros. Una vez afuera, luchó en la resistencia contra los alemanes hasta la liberación por los rusos en enero de 1945. Queridas y queridos colegas, lo relatado no es ciencia ficción, no es el texto de una novela, es un brevísimo resumen de lo vivido por don David Forstein, de este hombre que ha sabido enfrentar la adversidad en su forma más extrema y que supo ponerse de pie y entender que tenía una misión que realizar en el mundo. Usted hoy día, don David, es un grito de esperanza respecto del sentido de la vida y de la necesaria tolerancia que debe existir en cada sociedad. Ciertamente ha podido cumplir su propio anhelo de socializar su experiencia para que no vuelva a repetirse el exterminio de millones de personas en el mundo. Su destacado trabajo a cargo del Instituto Conmemorativo de los Mártires y Héroes del Holocausto en Chile y sus diversas y apreciadas charlas en los distintos espacios y parte en las diversas personas dan cuenta de ello. Don David, en tiempos en que pensamos que no logramos ser felices, en que para muchos el objetivo en la vida es tener más, es cambiar el auto, o vivir mejor en otro barrio, usted nos da una lección de vida. Qué gran valentía nos muestra, qué gran fortaleza de afrontar una y otra vez los recuerdos del sufrimiento físico y psicológico. Qué gran ejemplo en que puede haber continuado su vida formando una hermosa familia, pese a que aún lo acompaña en su brazo el número que lo marcó y que le fuera tatuado para identificarlo como prisionero en el campo de concentración de Auschwitz. Chile se siente orgulloso de tenerlo en nuestra tierra. Nos sentimos honrados que haya elegido nuestro país para vivir y formar su familia. Sin duda, usted es un referente moral y ético para nosotros y para las generaciones venideras. Estimado don David, es un verdadero privilegio poder hoy, a nombre de la democracia cristiana, homenajearlo y darle gracias por aportar su sabiduría a nuestra sociedad chilena. Al igual que el intelectual búlgaro, somos militantes de la memoria y el nunca más a la violación a los derechos humanos forma parte de nuestro acervo y por eso siempre estaremos comprometidos en esta tarea y siempre, donde quiera que sea, estaremos por defender a quienes sus derechos humanos les sean vulnerados. Muchas gracias, don David, por darnos esta oportunidad. He dicho, señor presidente. Tiene la palabra el senador Hernán Larraín.
Señor presidente, estimadas integrantes del Senado de Chile, estimado don David Feuerstein, familiares, amigas y amigos, integrantes de la comunidad judía de Chile, me sumo a este homenaje en nombre de los integrantes del Comité de Senadores de la Unión Demócrata Independiente. Don David Feuerstein, por su historia, se constituye en un testimonio vivo de la fuerza interior de un ser humano que, a pesar de ser objeto de un sufrimiento familiar y personal, es capaz de sobrevivir y dar ejemplo de humanidad. Como sabemos, David Feuerstein nació en Polonia en 1925. Sus padres y 3 de sus hermanos menores fueron asesinados en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau en 1943. Su hermano José, 2 años menor que él, también sobrevivió a la Shoah. Durante el régimen nazi, David estuvo en el campo de trabajos forzados en este campo y luego fue enviado al gueto de Varsovia, desde donde escapó en 1944. Luchó en la clandestinidad hasta que las tropas rusas liberaron Polonia. Con esta breve historia reseñada, cualquiera hubiese pensado que David Feuerstein se convertiría en una persona dura, amarga y llena de resentimientos. Sin embargo, don David hoy día es reconocido como un hombre de paz, de tolerancia y de apertura, cuya honestidad y franqueza le han llevado a ganarse el respeto y la admiración de todos quienes le conocen. Sus características individuales, su experiencia de vida y ejemplo lo han hecho disfrutar de un prestigio no solo en nuestro país o en Israel, sino que en el mundo entero. Por eso hablar de su vida no resulta fácil. Él fue víctima del más cruel sistema de destrucción de vida humana que ha existido en nuestra historia. Nos referimos al Holocausto. Esa tragedia que significó el término de la vida de varios millones de seres humanos, como resultado de la acción brutal de un ser perverso que desarrolló la más cruel e inexplicable campaña de destrucción de personas conocidas en la historia del hombre. El pueblo judío ha experimentado, quizás como ningún otro, la pesadilla de ser perseguido. Durante siglos ha debido ir de lugar en lugar para tener un espacio propio, un hogar, en tanto el destino le permitiera rehacer su patria en la tierra prometida. En todos estos largos años conoció el rechazo, la exclusión, la discriminación, el despecho, la falta de respeto, el racismo, la expulsión, la expropiación, en fin, muchas y muy fuertes situaciones que fueron moldeando el carácter, el talante, la fortaleza y el espíritu de resistencia que caracteriza al pueblo judío. Sin embargo, todo ese periodo terminó siendo un preanuncio de algo todavía peor que el futuro les deparaba. En efecto, ahí cuando el hombre cree que lo ha conocido todo, se olvida de que esta misteriosa criatura puede todavía sorprendernos e ir más lejos, causando daños nuevos, mayores a todo lo experimentado hasta ese momento. Cientos de años después de iniciada la diáspora, el siglo XX concibió el hecho nefasto que hoy recordamos y que supera en magnitud y profundidad al dolor humano que ningún pueblo había experimentado hasta entonces. Ese fue la Shoah, que cobró la vida de más de 6 millones de judíos y causó el sufrimiento físico y psicológico de muchos otros millones de miembros de ese pueblo, secuela que se arrastra hasta nuestros días. El mundo fue testigo de este genocidio y a pesar de que reaccionó muy tarde, cada día más se inclina en solidaridad con este pueblo para hacerse parte de su dolor y sobre todo para no olvidar el enorme sufrimiento que significó para tanta gente, ya que en el olvido existe el riesgo de que hechos tan deplorables pudieran repetirse. No solo respecto del mundo hebreo, ya que parece un hecho de la causa la existencia de un cierto antisemitismo que a ratos algunos parecen querer alimentar, sino también como expresión de la bajez humana cuya degradación puede superar sus logros precedentes. Esta deplorable constatación de nuestra naturaleza constituye un dato que debe tenerse presente, pues que solo al asumir esa terrible condición será posible evitar
que en otros escenarios y respecto de cualquier otro pueblo, algo semejante pudiera volver a recrearse. Eso es lo que intentamos hacer hoy día con este homenaje en la figura de don David Feuerstein. Por eso, nos parece justo en esta oportunidad poder personalizar este sentimiento de dolor que nos produce recordar esta tragedia. Y por eso lo hacemos sumándonos al homenaje que el Senado, con justicia, rinde hoy a uno de los sobrevivientes del Holocausto, el presidente de la Sociedad Chilena para Yad Vashem, don David Feuerstein, quien, como se recordaba, fuera tatuado para identificarlo como prisionero en el campo de concentración con el número 160.023. Con todo, don David nos entrega, en forma generosa y alegre, un testimonio heroico de su humanismo, con humildad y también con sonrisa permanente. David Feuerstein devuelve a los chilenos y a todos quienes le conocen y siguen su ejemplo, conocen de su testimonio, devuelve la fe en la misericordia y en el valor de la vida. Muchas gracias, don David. Edith. Tiene la palabra el senador Camilo Escalona. Gracias, presidente. Don David Feuerstein e invitados. Hablo en representación de los legisladores socialistas, tanto del Partido Socialista como del Movimiento de Acción Social, porque somos humanistas socialistas, y también del Partido Radical en esta tarde en que hacemos no solo un reconocimiento, es más que un reconocimiento, es una reflexión, es un momento de recogimiento, de verdad, sobre el valor de la vida que está por encima de cualquier consideración de régimen económico, de sistema político, de credo religioso, de pertenencia a un Estado o a una raza. El siglo XX destruyó maravillas increíbles que el ser humano había construido en dos conflictos terribles que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en este último, el intento de destrucción física del pueblo judío ocupó un lugar esencial. Según los historiadores, el Estado más desarrollado de la época y la máquina militar de técnica más avanzada, la Wehrmacht, intentaron la destrucción física del pueblo judío. El Estado, de su más alta cúspide, se propuso la llamada solución final. Algunos pretendieron negar que dicha solución final tenía su origen en el vértice más elevado del Estado nazi. Pero las evidencias históricas vinieron a confirmar que sin la participación directa de Hitler y del puñado de jerarcas nazis hubiese sido imposible que se organizara la eliminación física de más de 6 millones de personas en el caso del pueblo judío. En los territorios ocupados por Alemania, en Polonia, en Ucrania, en Bielorrusia,
en Hungría, en los Balcanes. No fue para triste reflexión de los humanos de hoy, no fue el exceso de un genocida que tenía a su cargo un regimiento o una división. Fue un Estado que se organizó para asesinar. Y en consecuencia, cuando yo tuve la posibilidad de conocerlo hace poco y saber que usted residía en nuestro país, supe que teníamos una maravilla aquí en suelo chileno, que era una situación enteramente excepcional. Que aquí en nuestra comunidad nacional conviviera con nosotros, respirara el smog de la región metropolitana, que departiera con chilenos y chilenas un sobreviviente de Auschwitz. Es en realidad un hecho notable. Una circunstancia que se puede dar no solo en 1 millón de posibilidades, sino que tal vez en centenares de millones de posibilidades. El hecho que usted a los 17 años sobreviviera, que escapara del Holocausto, de esa acción genocida a través del fuego, como recordara la senadora Pérez, que es el sentido original de la palabra en griego, que usted pudiera luego escapar del gueto de Varsovia y que se transformara después en un combatiente por el término de la dominación nazi. Su vida nos señala que no hay nada más precioso que la dignidad del ser humano. Yo soy un humanista socialista, pero aquí en esta sala hay humanistas cristianos, humanistas laicos y racionalistas. Nos une la valoración de la persona humana como la base de nuestra convivencia y el compromiso de luchar contra toda forma de dominación estatal que signifique el desconocimiento de la libertad y de la dignidad de cada ser humano. Como sabemos, las penurias no terminaron con el término de los bombardeos y de los cañonazos de la Segunda Guerra Mundial. Prosiguieron hasta hoy. Para la civilización humana no ha llegado todavía la hora de encontrar de manera definitiva la paz y el disfrute de la libertad y de la igualdad. Pero sí hemos aprendido que tenemos que respetar el derecho de todos a la vida, al respeto a nuestras naciones, a la formación de estados independientes, a la preservación de las bases mismas de lo que ha sido el desarrollo de la civilización a lo largo de miles de años. A través suyo se alimenta nuestra memoria, de esos barracones, de los hornos crematorios. A través suyo nos llega el grito de los que sufrieron, pero también a través suyo nos llega el aliento de quienes tenemos siempre la esperanza que la vida será capaz de prevalecer sobre la muerte
y que los humanos seremos siempre capaces de hacer primar y prevalecer la libertad. Gracias por vivir con nosotros y por lograr que a través de su presencia prevalezca la memoria y no el olvido. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. De esta forma, el Senado le ha rendido homenaje a don David. Muchas gracias por su presencia, a toda su familia y a las personas, amigos y representantes de la colonia judía que nos acompañan.